Bueno, arranco yo. Bueno, Buenas arranca. noches ya, buenas tardes ya no tantas, son más bien Buenas buenas tardes, buenas noches. noches. Bueno, sí, efectivamente, como decía Vivi, yo soy la secretaria del área de género y sexualidades de la Universidad Nacional de Rosario, un área que se creó en el 2019 a partir de la gestión de quien ahora sigue siendo el actual rector, la continuidad del rectorado sigue a cargo de Franco Bartolacci. Está en el segundo mandato esta gestión rectoral. En el primer mandato, que arranca en el 2019, se crea el área de género y sexualidades, a partir también de una demanda que venía surgiendo desde el mismo interior de la universidad, desde las facultades y las escuelas preuniversitarias, de jerarquizar la agenda de género y sexualidades en todos los ámbitos. Y bueno, y junto con la creación del área, más o menos en paralelo, se aprueba la ley Micaela, se aprueba a finales del 2018. Después vamos a hablar un poco más de qué es la ley Micaela, quién fue Micaela García, porque no necesariamente todos lo saben. Entonces nos tocó en ese contexto empezar a implementar la ley Micaela, que es una capacitación obligatoria en género y en perspectiva de género para las instituciones públicas. Como las universidades somos instituciones públicas, bueno, nos correspondía comenzar las capacitaciones en las propias universidades, y también, por ser las universidades instituciones pedagógicas, hemos acompañado las capacitaciones en ley Micaela diría yo, la totalidad de las instituciones públicas, al menos acá en la provincia de Santa Fe, y otras universidades del país en sus respectivas jurisdicciones. En el marco de esas capacitaciones de ley Micaela, nos importaba en primer lugar comenzar desde arriba hacia abajo, digamos, empezar a trabajar con los gabinetes de gestión, con las máximas autoridades de las distintas facultades, incluyendo la Facultad de Arquitectura, donde la mayoría de ustedes deben haber estudiado, pero también trabajar con el conjunto de estudiantes, de docentes y de no docentes, y también abarcar a graduados, graduades de la universidad, que algunos siguen vinculados porque siguen siendo investigadores o docentes o forman parte de alguna cátedra, algún proyecto, pero la mayoría de la gente que se gradúa en la universidad, una vez que termina su ciclo de formación y obtiene el título, bueno, se pierde, digamos, no la volvemos a contactar. Y los colegios profesionales, como en este caso el Colegio de Profesionales de Arquitectura y Urbanismo de la provincia de Santa Fe, nos permite revincularnos con un conjunto de graduados, que son en este caso todos ustedes, año a año, semestre a semestre, diría yo, a partir de esta propuesta de formación que está con Viviana como responsable, que tiene el colegio para acercar a todos sus nuevos matriculados. En ese contexto es que incorporamos este módulo al final de la propuesta de formación, y vamos a compartir muy rápidamente, porque en una hora y media mucho no se puede, pero algunas consideraciones, algunos tips, incluso algunas propuestas de trabajo para repensar la profesión de la arquitectura y del urbanismo en clave de género. Bueno, buenas tardes, buenas noches también. Eh, tal como me presentó Viviana, yo soy María Ángeles Camuso, estoy a cargo de la Secretaría de Género de la Facultad de Ciencia Política. Venimos trabajando con Florencia en el desarrollo y en el diseño de estas capacitaciones desde hace muchísimos años. Y una cuestión que me interesaba agregar al relato que ella acaba de hacer es que con el Colegio de Arquitectura venimos trabajando desde hace varios años en el desarrollo de una política integral vinculada a la prevención de las violencias de género y también en la capacitación en la Micaela, no solo para las personas que se matriculan ahora, digamos, que están iniciando su carrera profesional, sino también para arquitectas y arquitectos que tienen muchos años de profesión. Y quería comentarles que este proceso que hemos hecho con otros colegios profesionales, hemos trabajado con el Colegio Profesional de la Ingeniería, también con el Colegio Profesional de la Medicina, con el Colegio de Arquitectura tiene una particularidad y una mayor intensidad y también un mayor compromiso. Por un lado, porque hay una tradición de mujeres arquitectas que han ido generando acciones desde hace mucho tiempo,
y han generado demandas y discusiones al interior de la institución desde hace mucho tiempo, pero también porque la Facultad de Arquitectura fue un espacio donde se generaron grandes discusiones en la previa al año 2019 y de hecho una acción colectiva que armaron varias compañeras de ustedes. Yo no sé ustedes exactamente en qué años estuvieron cursando la carrera, me imagino que habrá de distintas cohortes, digamos, pero justamente fue un grupo de la Facultad de Arquitectura las que realizaron una actividad performática de intervención en el espacio público que de alguna manera aceleró un proceso que se estaba dando en la Universidad Nacional de Rosario, que fue la creación de un protocolo de atención de las violencias de género a nivel de toda la universidad. Ya había en algunas facultades, de hecho la Facultad de Ciencia Política fue una de las primeras, junto con la Facultad de Humanidades y Artes, que tuvo protocolo, pero eran iniciativas que se daban al interior de las facultades. En el año 2018, en medio de, digamos, de un momento de clima de mucha discusión vinculada a las cuestiones que tenían que ver con género, en el medio de lo que se llamó la cuarta ola, lo que se sigue llamando la cuarta ola feminista, muchas estudiantes y docentes de la Facultad de Arquitectura hicieron una demanda pública porque denunciando situaciones de violencias graves que se daban tanto entre los distintos claustros en distintos tipos de vinculaciones que había en la facultad. Entonces, a partir de eso y a partir de muchos testimonios que nosotras fuimos recabando y que fuimos y conversaciones que hemos tenido con todas esas colegas profesionales de la arquitectura, es que fuimos desarrollando junto con el colegio un programa integral de formación y capacitación en ley Micaela y de diseño de un protocolo de atención de las violencias de género. Entonces, este módulo que compartimos con ustedes es parte de ese programa y me parece que es importante que lo sepan, que no es algo aislado, una charlita que se da una sola vez, sino que hay muchas herramientas que la institución está desarrollando para que las vidas profesionales sean vidas libres de cualquier tipo de violencia, discriminación o estigmatización por motivos de género. Dicho esto, voy a empezar a compartir pantalla. ¿Te parece, Flor? Ya, y una cosita que queríamos agregar es que nosotras vamos llevando, en general vamos contando algunas cuestiones, pero que pueden comentar todo lo que quieran, levantar la mano y hasta interrumpir, porque siempre preferimos que, digamos, desarrollar actividades conversacionales y no que esto sea un monólogo por parte nuestra y donde podamos discutir aquellas cuestiones que resulten tal vez más polémicas, si quieren. Voy a compartir pantalla. Ay, espérenme un momentito. Que no. Y ya esto, arrancamos. Bueno, ante todo, nosotras venimos del ámbito de la, mm, eh, de la educación popular y entonces consideramos siempre que la formación que las mejores herramientas para formar son aquellas que son participativas, que permiten la expresión y que permiten y que interpelan a cada una y cada uno de nosotros en nuestras creencias o en nuestros saberes comunes. Entonces lo que le vamos a proponer es hacer una pequeña encuesta. Ahí dice encuesta, yo ahora por acá por el chat les voy a pasar el link. Van a tener un formulario. Lo que les pedimos es que traten de completarla sin hacer comentarios un momentito, ya sé que cada una y cada uno está en su casa, y traten de registrar también cuáles son las reflexiones que les surgen cuando completan la encuesta. Voy por acá, a ver, por el chat. Díganme si pueden acceder. Es un formulario de Google que es anónimo, así que no importa
lo que contesten, contesten con total tranquilidad porque nadie sabe quién responde qué cosa. En tal caso, María Ángeles, si podés volver a compartirlo en el chat, hay personas que recién ahora se están uniendo a la reunión para decirles si pueden, ahí está, contestar Ahí, esta ahí volví pequeña a encuesta. compartirlo. Es una pequeña encuesta que es tal vez les sorprenda, lo que queremos es que registren, más que las respuestas, qué cosas les provocan las preguntas que se hacen allí. Es anónimo y es un ejercicio participativo para que, ya que no estamos presencial, que estamos a distancia, bueno, podamos tener algunos intercambios dialógicos. Cuando les parezcan que ya están, nos dicen por ahí también por el chat o por el micrófono y empezamos a conversar. Digo, ahí Sofía pone listo, pero es una persona. Sí, ahí veo, esperamos uno más Un minuto y más y continúa. ahí arrancamos. Bueno, ahí me parece que ya estamos, hay unos cuantos que ya es muy simple, así que vamos a ir arrancando. Flor, ¿estás ahí vos? ¿Querés? Sí, si querés pasamos a la siguiente placa. Ah, es esta. Claro, por eso. Bien, bien. Bueno, la encuesta es, ahora vamos a reponer de dónde surge y por qué la utilizamos, pero es una encuesta que claramente funciona más como un dispositivo de provocación que otra cosa. Pero para poder llegar a compartir lo que le generó la encuesta, podemos decir que en principio género es una categoría construida para explicar un conjunto de relaciones. Digamos. Esas relaciones en general están signadas por desigualdades. O género, en todo caso, podríamos decir que es una categoría para explicar relaciones de poder. Que esas relaciones sean desiguales no quiere decir que hayan surgido así y que no puedan transformarse, sino que forman parte de una construcción social. Y en ese sentido, la categoría género nos permite interpelar cuestiones personales
vínculos interpersonales. Cuando decimos cuestiones personales, decimos cuestiones que tienen que ver con nuestra socialización, con las formas en las que hemos sido socializadas, socializados, socializades, también en las formas en que construimos nuestros vínculos cotidianos con otras personas de nuestro mismo género o de otros géneros, también con las formas en las que nos relacionamos socialmente en los diferentes espacios que habitamos, instituciones que hemos ido habitando, digamos, a lo largo de nuestra trayectoria vital, como las instituciones escolares, las instituciones laborales, todo tipo de institución, incluso la institución familiar. Entonces, para sintetizar, la categoría de género, que sí también lo vienen señalando desde hace mucho tiempo las teorías y las teóricas feministas que han trabajado sobre esta categoría, es una construcción y es una categoría que nos permite pensar las relaciones sociales. Ahora, dicho esto, vamos un poco a trabajar sobre lo que le generó la encuesta. Eh, Ahí habilítense y díganos si alguna vez se encontraron con ese tipo de preguntas a lo largo de su vida. ¿Son preguntas que habitualmente les hacen o son preguntas que ustedes hacen a otros? ¿O qué cosas les pasó cuando respondían la encuesta? Digamos, qué cuestiones pensaron cuando iban respondiendo la encuesta. Hola, ¿qué tal? ¿Se me Hola, escuchan? sí, Voy Rocío, a romper el hielo. dale. Nada, me pareció extraño las preguntas, o sea, como que me resultan que son preguntas que ni siquiera se tendrían que hacer ya. Pero sí entiendo de que muchas generaciones no lo comprenden todavía y se las siguen cuestionando en este momento, digamos, ¿no? Como que son cosas que todavía no llegan a entender o comprender o no las naturalizan, por decirlo de alguna forma, de que entonces es como que nada, eso me resultó extraño de que se hagan directamente, de que se formulen. Nada, eso. Agustina, Nada, lo mismo. Me pareció que me reía cuando las contestaba porque algo tan, no sé, como decir, no, jamás nadie me pregunta eso. Nunca pensé en ninguna de esas preguntas, por eso me pareció maravilloso cómo me sacó del lugar. Algo tan sencillo que vos decís, no puede ser que alguien me esté preguntando eso, como que nunca me pasó. Y o sea, es habitual escucharlo para otras orientaciones, otros gustos. Muy frecuente en todos los ámbitos. Ezequiel y Damián. No sé si me escuchan. Sí, sí, se No, escucha. un poco que es como, parece que es como meter el dedo en la llaga, una pregunta de que si no fuéramos heterosexuales contestándola, nunca nos la hicieron, pero sí para otras disidencias sí se lo dieron, como que sí se hacen, y me parece que pone en evidencia que la incomodidad que genera cuando como heterosexual podemos llegar a hacer esa pregunta. Bien. ¿Y Damián? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. Sí, a mí me generó mucha incomodidad en algún momento, hasta risa, porque yo soy homosexual. Entonces era como que no tenía chance de, decía, ¿cómo sigo respondiendo? Porque hasta que llegué a las otras preguntas no podía seguir respondiendo. Y sí, claramente me generó muchísima incomodidad y hasta, no sé, era como extraño tratar de responder cómo se dio cuenta de qué, de que soy heterosexual si no soy heterosexual. O sea, que no sé, raro. Claro, Y bueno, sí, después abajo un montón de otras preguntas que tampoco tenían mucho, justamente porque venía para otras orientaciones sexuales, ¿no? Claramente. Así claro. que sí, me pasó, Bien, por supuesto, que me pregunten, me pasó un montón de cosas Bien. en el camino, obviamente, así que sí, no vale, creo, la pena, porque lo dijeron mis compañeros ya, así que
Pero sí, era extraño. Sí. Bien, precisamente esta encuesta la toma un colectivo que se llama Mujeres Públicas, que pueden buscarlo, tienen una web, mujerespublicas.org, que hace diferentes intervenciones performáticas con artefactos o productos o soportes diversos, eh, porque lo que buscan justamente es la provocación pública sobre estas temáticas o sobre estas problemáticas. Y esto es una encuesta que ellas toman ya hace muchos años, en el año 2015 o 2013, de una encuesta que circulaba dirigida a homosexuales. Y lo único que hacen es cambiar la palabra homosexual por heterosexual. O sea que, a pesar de que ya hace muchas décadas que la homosexualidad está eliminada del registro de enfermedades psicopatológicas por la Organización Mundial de la Salud, y justamente en honor a eso se celebra el 28 de junio como el Día de la Diversidad, porque fue el día en que la Organización Mundial de la Salud retira la homosexualidad como una patología. ¿Lo dije bien a la fecha, Marín? No, ahora me va a corregir María No, Ángeles. no me acuerdo Mucho más exacta, no, la precisa. fecha es más adelante, es en octubre, es más Es adelante, en no me acuerdo octubre, exactamente el cuál es, primero pero de el 28 octubre. de junio es el día de Stonewall, entonces, Sí, me el confundí 28 por de eso. junio es la revuelta, sí, estábamos haciendo ahí un lío de efemérides, Bueno, pero no, pero a pesar de que justamente la homosexualidad ya no está más considerada como una enfermedad psicopatológica, no debe haber estado nunca, digamos, pero bueno, tuvo que la OMS sacarla de su registro de enfermedades. Esta encuesta se les hacía a las personas homosexuales en nuestro país hasta no hace muchos años. Y lo interesante es que solamente cambiando esa palabra genera un montón de risas, de incomodidades y de malestares para quienes nos presuponemos heterosexuales. Es decir, para aquellas personas que no son homosexuales, esto genera mucha incomodidad. Y para quienes son homosexuales también, porque hay algo que presuponemos de partida, que es que todos son heterosexuales, ¿no? Todos somos heterosexuales. Y esto que vos decías, Damián, que muchas de estas preguntas te la han hecho, bueno, porque realmente para el colectivo de la diversidad, soportar este tipo de preguntas o miradas o prejuicios o preconceptos en torno a una heterosexualidad que se presenta como normativa, como lo que debe ser, o sea, todos debemos ser heterosexuales de partida, genera mucha incomodidad. Y de hecho, lo podemos asociar a otras cuestiones vinculadas, por ejemplo, bueno, pero ¿cuándo te diste cuenta? Pero ¿por qué no decís que saliste del armario? Pero ¿cuándo saliste del armario? Pero como si tuvieran que confesar, ¿no? Algo así de correrse de la norma heterosexual. ¿Y qué se confiesa en una sociedad hetero cristiana como esta? ¿Qué es lo que confesamos cuando tenemos que confesar algo? Nos dicen, tenés que ir a confesar, rezar ¿Qué confesamos? Pecados. Claro, entonces ya hay primero una presuposición de que todos somos heterosexuales y también hay una presuposición de lo que se corre de esa norma está mal. Marcos, ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Florencia? bien, ¿y usted cómo hola anda? Marcos, ¿qué tal? Bien, bien. María Ángeles también. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, lo único que yo voy a decir, ¿se escucha bien ahí? Porque estoy medio lejos de la compu. Bien. Lo único que a mí me gustaría aportar de mi parte, eh, entre comillas, siendo heterosexual, es que la verdad que no quiero que piensen que estoy en contra de esta situación, pero verdaderamente me parece que es algo que deberíamos naturalizar un poco, ¿sí? A mí me parece que en absoluto, obviamente, entre comillas, siendo heterosexual, en ningún lugar uno se siente incómodo, pero la verdad que creo que hablemos exclusivamente de género y demás, me parece que escatima y que divide más la situación,
donde hoy por hoy yo tengo amigos, tengo amigas, tengo familia que son homosexuales, y me parece que no hay que detenerse tanto en la situación de hablar tanto sobre el tema. A ver, hay que naturalizarlo. En cuanto a la sexualidad, yo creo que no depende de si uno es hetero, si es homo o si es bisexual. Para mí es una cuestión de amor y de gustos, simplemente. No sé si logro explicarme un poco. Yo creo que a mí me parece que hablar puntualmente sobre género, me parece que nos hace retroceder. Yo creo que hay que aceptar la situación, entender que es amor que se manifiesta de una forma o de otra, y de que verdaderamente no hay que andar escatimando y puntualizando tanto y dando charlas y motivando a la aceptación. Yo creo que esta generación, yo soy del 90 y verdaderamente tengo la posibilidad de compartir con gente del año 50, un grupo de amigos de gente grande que tengo, y hasta ellos ya lo tienen mucho más interiorizado por sus nietos, por su familia, por el día a día, creo yo. Antes escuchaba por ahí lo que decía, creo que Damián, si no mal no recuerdo el nombre, pero la verdad que me parece que hay que dejar de enfocarse en hablar puntualmente del tema. Hay que naturalizar que es amor representado de otra forma, si lo quieren decir de esa forma, y sacarle un poco de peso al género, a la entidad. Es como que o sos de River o sos de Boca, ¿viste? O sos heterosexual o sos homosexual. Me parece que hablarlo tanto y puntualizarlo y enfocarse tanto en el género genera más división, más que comprensión, más que aceptación. Es una apreciación mía, no quiero ofender a nadie, Damián antes que habló, ni a ustedes obviamente, pero es simplemente una apreciación de mi parte. Bueno, lo escuchamos a Fabricio, que también levantó la mano, y después con- hacemos algunos comentarios. ¿Cómo va? Buenas noches. Hola Fabricio, ¿qué tal? Todo bien. Yo un poco voy de la mano de lo que dice Marcos, pero creo que directamente no debería existir la, o sea, no sé cómo se diría, la nomenclatura, o sea, el nombre homosexual, heterosexual, esas cosas no deberían existir directamente para mí. Es un poco chocante, un poco fuerte, pero digo, al existir esas definiciones de lo que a uno le gusta, a lo que a otro no le gusta, ahí ya se genera una división y una brecha entre los distintos tipos de nombres que le ponen a cada cosa, y por ahí, si directamente no existiesen, eh, no estaríamos hablando de esto hoy en día. O sea, cada uno haría lo que le interese y no tendría un nombre lo que hace o lo que dice o lo que piensa, que digamos. Creo un poco Eh, bien, ahora te dejamos, Ezequiel. Yo quiero reponer alguna cosita nada más en relación con esto que traían Marcos y Fabricio, que sí, ojalá sería un mundo maravilloso, ¿no? Donde no habría habido un lesbocidio como hubo hace una semana atrás, que no hubiera ningún tipo de expresión violenta y no hubiera chistes homofóbicos en los grupos de WhatsApp. O sea, cuando realmente todo eso suceda, quizás dejaríamos de hablar de estas cosas. Pero como vivimos en un mundo donde la homofobia, donde las violencias y las discriminaciones por género o por orientación sexual se siguen expresando de muchas maneras, y de maneras tan violentas como el asesinato de bueno, cuatro, solo que una aún está luchando por su vida, lesbianas en una pensión de Barracas, es que seguimos hablando de esto. Es, nosotras tenemos una expresión que es: la heterosexualidad es solo una forma más de vivir la sexualidad, es una afirmación que ponemos también en discusión, y todos en general contestan que sí, que la heterosexualidad es solo una forma más de vivir la sexualidad. Pero cuando empezamos a pensar que justamente no es una forma más, sino que es la forma hegemónica, la forma que se espera socialmente, la forma que las instituciones también espera que nos comportemos, y el discurso social y la familia y la educación, etcétera, bueno, nos damos cuenta que no es una forma más
de vivir la sexualidad, sino que es la normativa y que todas las otras maneras de vivir la sexualidad están cuestionadas, al punto de que también están discriminadas o pueden generar expresiones de violencia contra ellas. Entonces, este ejercicio nos permite justamente pensar todo esto, nos permite habilitar esta palabra, incluso nos permite imaginar cómo querríamos que fuera en términos de una sociedad libre de violencias, una sociedad donde no hiciera falta ningún tipo de aclaración, ningún tipo de explicación, e incluso dejar de hablar de estas cosas. Pero lamentablemente tenemos que seguir haciéndolo y por eso la ley Micaela es una aliada, digamos, en ese sentido. Y también nos sirve para empatizar con aquellas personas con las que convivimos diariamente, incluso con nuestras propias trayectorias, para ver hasta qué punto en esta sociedad, que es muy moderna en algunos aspectos, se sigue discriminando o sigue costando manifestar una orientación sexual distinta a la heterosexualidad. E incluso nos permite pensar en nuestras propias historias, porque las orientaciones sexuales pueden ir cambiando a lo largo de nuestras vidas. Incluso preguntarnos, bueno, ¿yo por qué soy heterosexual? ¿Realmente o sea, para siempre? ¿Esto va a ser así para siempre? ¿O puedo cambiar esto bueno, ir fluyendo con diferentes orientaciones e incluso con diferentes elecciones en mi vida? Es simplemente un ejercicio que habilita justamente toda esta conversación. Marín, ¿vos querías decir algo? Ezequiel, yo tomé la palabra, pero no sé si querías completar algo más. No, yo un poco expresar, digo, que primero tratemos de ver dónde nos paramos nosotros, porque por lo general muchas veces de estos comentarios así que yo hago y no por ponerme de punto con Fabricio, creo Marcos era, es que somos heterosexuales blancos los que nos ponemos a hacer digo, porque capaz tenemos más tolerancia, tenemos un ámbito donde tratamos de no generar ningún acto de discriminación, pero digo, yo trato siempre de ponerme no solamente la cuestión de género, digo, si este mismo comentario lo haríamos sobre el racismo, la xenofobia, no sé, tantas abusos sobre cierto colectivo, digo, como analizarlo en un contexto. Si vemos que no es necesario, digo, que si sigue existiendo, ¿desde dónde nos paramos? Pero digo, coincido en que a veces la visibilización o las leyes de discriminación positiva suman un montón a esto. Me parece que como que hay que extrapolar si en otro aspecto de nuestra vida hacemos este mismo uso, si diríamos lo mismo, digo. Diríamos lo mismo sobre la comunidad negra en Estados Unidos, siendo un blanco americano, digo, ¿en qué lugar nos paramos? Eso solo quería aportar. Bien, gracias. Bueno, nos puede llevar toda la vida ese tema, pero tenemos otras cosas para compartirles en este picadito de Ley Micaela que hacemos en 1 hora y media. Vamos a pasar a este aspecto. Igual, por supuesto, todo está relacionado y podemos volver a trabajar sobre algo de lo que ya estuvimos viendo en la parte anterior. Marín, te dejo a vos. Estás en muteada. silencio. Perdón, sí, ahí me di cuenta que estaba muteada. Perdón. Quería retomar lo que dijo Ezequiel, porque sí, nosotras, la perspectiva desde la que trabajamos el concepto de género, que como explicó Florencia, es un concepto que habla de relaciones desiguales de poder y que se entiende en un contexto constructivo, es decir, que una sociedad construye un imaginario sobre el género, un imaginario y unas instituciones que de alguna manera regulan el género, siempre lo pensamos desde esta perspectiva que incluye esas otras desigualdades que mencionó Ezequiel y que definimos como una perspectiva interseccional. ¿Qué queremos decir? Queremos decir que el género es una dimensión que implica desigualdades, pero que se interseca con otras dimensiones.
Ejemplo, no es lo mismo, y me parece que ser un homosexual blanco de culto en una universidad pública donde hay de pronto protocolos de protección protección contra la discriminación y contra cualquier tipo de estigmatización, que ser a lo mejor una lesbiana pobre en un inquilinato de la ciudad de Buenos Aires, hacinada, conviviendo en un lugar con un montón de otras compañeras y expuesta a las violencias de todo su entorno. Entonces, sí, cuando estamos pensando en el género, estamos pensando en una categoría interseccional, es decir, una categoría que se entrecruza con un montón de otras categorías, como pueden ser la raza, la clase social, la nacionalidad, por supuesto. Bien, pero ¿cómo pasamos de esa definición de género que habíamos dado a este concepto de violencia de género? Bueno, porque como decíamos antes, el género no es algo neutral, no es nada más que una característica de las personas, no es algo que todas las personas pueden vivir libremente y de manera igualitaria, sino que el género, con sus identidades y las orientaciones, implican a muchas personas, o les implican a muchas personas sufrir situaciones de violencia y de discriminación. Nosotros tenemos un marco normativo muy amplio, que incluye tratados internacionales que Argentina ha firmado de compromiso para desarrollar políticas igualitarias y políticas de equidad. Y en ese plexo normativo también hay leyes nacionales. Una de las leyes fundantes para definir qué es la violencia de género es esta ley, que tiene un nombre larguísimo, que se reconoce, que bueno, su nombre es la 26485, pero tiene un nombre muy largo que dice Ley para proteger, sancionar, bueno, no me va a salir todo el nombre, sancionar las violencias de género en cualquier espacio y con cualquier modalidad, cualquier tipo y en cualquier espacio que se produzcan. Hay una cuestión importantísima de esta ley de violencia de género. En primer lugar, habla de las violencias de género hacia las mujeres porque es una ley del año 2009, sancionada en el año 2009. En ese momento todavía no se había sancionado en Argentina la ley de identidad de género. Sin embargo, en nuestra provincia de Santa Fe, y ustedes son profesionales de la provincia de Santa Fe, de hecho están haciendo este curso porque son profesionales de la provincia de Santa Fe, en el año 2013, cuando la provincia adhiere a la ley nacional, que es algo que en general sucede con todas las leyes, las provincias tienen que adherir, ya reconoce en su formulación que esta ley protege a las mujeres y a toda persona que se autoperciba como mujer. Entonces toma un concepto amplio y entonces va a proteger a todos los colectivos de personas que sufran algún tipo de violencia de género. ¿Qué implica además esta violencia? ¿Y por qué tiene que ver, por ejemplo, con lo que estamos haciendo en este momento en un colegio profesional? Por un lado, porque está hablando de que la violencia puede darse como acción, pero también puede darse por omisión. Y puede darse también en el ámbito público como en el ámbito privado. Y también puede afectar a la persona en su libertad, en su dignidad, en la integridad física, en la psicológica, en la económico-patrimonial, y como, bueno, también en su seguridad personal. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que este es un cambio importantísimo que se va a dar en el plexo normativo argentino, porque las violencias de género dejan de considerarse cuestiones que pertenecen al ámbito privado o que están dentro de las relaciones domésticas, para pasar a pensarse de una manera estructural. Lo que va a decir y va a tipificar esta ley es que hay muchos tipos de violencias de género, no solamente la violencia física, porque en general
cuando pensamos en violencia de género, lo que nos aparece en el imaginario habitual es pensar en la violencia física o en su modo más extremo, que son los femicidios, que son los asesinatos por motivos de género. Pero la ley va a establecer, va a determinar y va a describir cada uno de estos tipos. Va a decir, por ejemplo, que existe la violencia física, pero que también puede haber violencia psicológica, violencia sexual, violencia económica y patrimonial, simbólica, y en el año 2019 se va a agregar la violencia política. Y también va a identificar cuáles son las modalidades. Las modalidades son los ámbitos donde se pueden producir esas violencias. Y fíjense que aquí lo doméstico, que es el imaginario habitual con el cual asociábamos hasta hace unos años las violencias de género, es solo un ítem. Y miren todos los ítems que va, o todos los espacios, todos los ámbitos que además va a puntualizar. Va a aparecer el ámbito institucional, el laboral, la violencia contra la libertad reproductiva, la violencia obstétrica, la violencia mediática, la violencia en los espacios públicos, y también va a aparecer la violencia pública política. Es decir, lo político va a ser un tipo de violencia, pero también va a ser una modalidad, también va a referir a un ámbito. Fíjense cómo esta ley, digamos, todas estas tipificaciones son las que permiten que hoy las universidades, los colegios profesionales, los clubes de fútbol, las organizaciones de la sociedad civil, las empresas, las ONG, adhieran a esa otra ley, que es la que estamos también nombrando en este momento, que es Ley Micaela. ¿Por qué? Porque lo que reconoce esta ley es que en cualquiera de esos espacios se pueden producir situaciones de violencia de género. ¿A ustedes se les ocurre algún tipo de violencia de género que no sea física, algún ejemplo que tenga que ver, por ejemplo, con la profesión de la arquitectura? ¿Alguien se anima a dar algún ejemplo? Sí, obvio, cuando vas a la obra y el albañil desestima lo que vos decís porque sos mujer. Bien, ¿y qué te parece eso? ¿Qué sería? ¿Qué tipo de violencia Terrible. sería? ¿Y qué tipo de violencia sería? Y es, no sé, laboral, obviamente. Claro, el ámbito es laboral, digamos, pero sería un tipo de violencia simbólica, por ejemplo. ¿Por qué? Porque asocia, digamos, ciertos estereotipos de saberes con cierto género y no con otros, y no con otros, ¿no? Considera que por el hecho de ser mujer, vos no podés tener determinados conocimientos, y en función de eso desconoce tal vez tus indicaciones, o tiene una situación, digamos, o desconoce sí, tus saberes. Bien, ese No sé sería si por el un saber, ejemplo. sino porque es como que te vienen y te dicen, ¿qué me vas a decir vos si nunca levantaste una pared? Pues, ¿entendés? Es una cosa así. Solo por ser mujer no pude haber hecho un revoque. No sé, una cosa Sí, pero así. además es probable que no se lo diría a un varón en tu misma situación, digamos, a un profesional No, joven varón, es probable que tal no cual. le diría esa cuestión. Y esa es la prueba de que hay estereotipos que están muy vigentes y que forman parte de nuestras vidas cotidianas y de nuestras prácticas cotidianas, que todo esto nos sucede. Cuando nos ponemos a pensar un poquito, nos sucede. ¿Algún otro ejemplo que se les ocurra? Mari, Hola, después podemos pasar el... Sí, perdón, Gaby. no, no hay problema. No, le decía a Hola. María Ángeles que si nos da tiempo podemos pasar el video, no te ha pasado, pero lo dejamos Sí, ese para... lo tenemos más al final, sí. Gaby, sí. Gaby. No, me causa, bueno, yo me río porque, bueno, yo soy, como dijo uno, yo soy del 90, dijo yo soy del 80, imagínate, yo ya me río. Ay, no, Pero nosotros somos del 70, imagino. Así que, si ponemos en mi caso, tengo un caso que me causa gracia porque creo que han quedado muchos dinosaurios dentro de la administración pública. Yo trabajo en la administración pública eh, y a su vez, casa de herrero, cuchillo de palo, estamos haciendo, adquirimos una casita de plan provincia. Y
Y vienen los asistentes técnicos hombres, grandes, personas grandes. Y bueno, en mi caso yo, arquitecta, y mi pareja no recibido, pero también, básicamente, trabajamos medianamente juntos. Y el asistente técnico le habla solamente a él. Y se me, y nosotros, o sea, yo le digo, es increíble, pero la gente de, no sé, 50 y casi 60 años, y le habla solamente a él. Estamos en el, ¿y vos qué opinás? Le dice. Y vos ahí parada, onda, uno no tiene ganas de... Hay batallas que uno no prefiere ni siquiera mencionarlas. Pero vos qué opinás? ¿Y cómo hacemos? ¿Y cómo hacemos con los materiales? Y vos estás ahí diciendo como que si fuera, no sé, ama de casa. Y si así, así lo fuera, también tengo derecho a decidir. Entonces es muy, dentro del rubro también pasa eso. Hay muchos dinosaurios dando vuelta todavía. Y también mencionar, porque dentro de mi ámbito de administración pública, a su vez, entre mujeres también existe las generaciones que han quedado también de personas. La ley Micaela dentro de la administración pública es esto que ha surgido desde el año pasado, hace 2 años que venimos con las capacitaciones, eh, y, y cuando tenés que dar un ejemplo, por ejemplo, de maltrato laboral o algo, siempre viene a la cabeza una persona mayor de tu mismo sexo, algo así, no puede ser. Pero es muy loco, más allá yo creo que los hombres hoy lo tienen un poco más incorporados que nosotras mismas a veces. O sea, por eso, como ejemplos que quería mencionar. Los hombres no lo tienen incorporado, tienen cuidado, que es distinto, para no mandarse una cagada. Están un Bien, poco más condicionados que antes. Sí, igual, bueno, cuando vemos esos comportamientos también en mujeres, también hay que reconocer que nos socializamos todos en un sistema patriarcal, tanto mujeres como varones. Y muchas veces para algunas mujeres haber alcanzado ciertos lugares de conducción, de poder o demás, también les ha implicado incorporar la norma, esa norma también que a veces, bueno, parece abuso de poder o que tiene que ver con reproducir ciertas conductas de maltrato. Entonces, no, digo, es un sistema de organización social, el sistema desigual, patriarcal. Entonces, no por ser mujer estás exenta de reproducir y de repetir ciertos repertorios justamente de comportamiento. Pero bueno, sí, hay que hacer un trabajo de construcción, tanto varones como mujeres. bien. Acá en el chat hay otros testimonios. Dice que en muy pocas profesiones hombres y mujeres se tratan como pares, que en los puestos o cargos hay diferencias. Dice que eso mismo sucede, esta desigualdad entre profesionales, prefieren hablar al capataz varón en lugar de hablar con la profesional mujer a cargo, por ejemplo. Es decir, estas son prácticas que nos suceden a diario, cuando cada una y cada uno de nosotros nos ponemos a pensar algunas de estas cuestiones y nos vamos a encontrar en nuestra vida profesional, en nuestra vida cotidiana, con la manifestación de estas desigualdades. Volviendo a lo que decíamos antes, entonces las violencias de género no es un fenómeno biológico ni psíquico, sino que es un fenómeno que es sociocultural, que es interseccional y que es estructural. Y acá aparece una figura que a nosotros nos gusta mucho utilizar, que es la del iceberg de la violencia, ¿no? Que de alguna manera explica que, como en cualquier iceberg, si ustedes vieron Titanic lo sabrán, hay una parte que es la violencia que explícita, que vemos con más facilidad o que identificamos con mayor facilidad, que son aquellas conductas más explícitas que tienen que ver con la agresión física, con el abuso sexual, con el grito, las amenazas, los insultos, y por supuesto sus formas más graves son el travesticidio, el femicidio, el lesbocidio, el transfemicidio. Pero después hay un montón de violencias que están como bajo la línea de flotación, podríamos decir, que son las que sostienen ese iceberg, digamos. Son esas pequeñas violencias o
digamos, también tienen diferentes niveles, ¿no? No es lo mismo el lenguaje sexista que la humillación o la desvalorización, pero son todas esas que tal vez nos cuesta mucho más identificar, pero que están presentes sosteniendo, como pasa con cualquier iceberg, esa parte que es la que sale a flote. Bien, y esto nos lleva, ¿querés agregar algo, Flor? No, eso que te iba a decir que sigamos porque nos Sí. quedan. Sí, vamos más rápido. A 4 grandes mitos que hay en torno a las violencias de género. Uno, como ya dijimos, uno de los mitos que la violencia es solo física. Este es otro mito, el mito 2 es súper importante, que es que la violencia de género se da en los estratos sociales más desfavorecidos. Una de las cosas que todas las investigaciones han permitido establecer es que la violencia es transversal a todas las clases sociales, a todos los grupos culturales, a todos los espacios profesionales y que que tal vez lo que pasa con los estratos sociales más desfavorecidos es que porque no tienen herramientas para ocultarlos, aparecen rápidamente expuestos en los medios de comunicación. Bueno, esto ya habíamos dicho, que la violencia de género se da solo en ámbitos privados y domésticos, eso ya sabemos, que la violencia de género se da en cualquier tipo de ámbito, y este también es muy interesante de pensar, el mito número 4, que es esta calificación hacia los varones que ejercen violencia como enfermos, o como dementes, o como locos, que es a veces cuando nos enteramos de un femicidio, es lo primero que sale. Si leemos los comentarios que salen en los diarios, en las redes sociales, es lo primero que va a surgir, que son locos, que son enfermos. En realidad, todas las investigaciones lo que permiten sostener es que no son varones enfermos, sino que son varones que ejercen violencia porque hubo una educación que les permitió incorporar la pauta violenta como parte de su ejercicio del poder y como parte de su ejercicio de las propias masculinidades. Las feministas acuñamos una frase que a veces también nos genera muchas polémicas, que es: los varones que ejercen violencia no son enfermos, sino que son los hijos sanos del patriarcado. Es decir, gente que habitualmente es súper interesante, divina, no sé, cancherísimos, graciosos, excelentes profesionales, y sin Bueno, embargo, esas probablemente si mismas son, personas, no, que esa- probablemente si son de Rosario, hay un ejemplo muy reciente que fue denunciado públicamente por Juan Pedro Aliar, que bueno, que él denuncia el abuso sexual por parte de su padre médico y de su tío también bioquímico, ¿no? O sea, claramente no son ni enfermos, ni loquitos, ni pobres las personas a las que estaba denunciando. Digo, para sintetizar y poder pensar que, bueno, que estos mitos operan en el imaginario, pero que en la realidad no se dan, digamos, ¿no? Que las violencias sexistas existen en todas las clases sociales, las capilares, las más invisibles, pero también las más visibles, ¿no? Como los abusos sexuales o los femicidios. Bueno, nada, te corté, Marín, pero para no, dar porque un yo ejemplo voy muy pasando para ir concreto. mostrándote un poco qué es lo que viene después. Claro, pero Eh, para traer un ejemplo muy concreto que sí, me parece fácil de importante. pensar. Y una cuestión para sintetizar estos mitos es que, digamos, conceptualizar estas cuestiones como mitos es lo que nos permite intervenir en instituciones como los colegios profesionales, generando protocolos de atención y protocolos de sensibilización en torno a las violencias de género. ¿Por qué? Porque lo que decimos es, en el ejercicio profesional, en los vínculos que se producen dentro de un colegio profesional, se pueden producir situaciones de violencia de género, porque puede que no sean situaciones de violencia física, no tiene que ver con personas que estén en los sectores sociales más desfavorecidos, en general son todas personas cultas y que han pasado por la universidad. Es un ámbito público o semipúblico, los colegios profesionales son espacios públicos, y por supuesto esos varones que van a ejercer, que tienen la potencialidad de ejercer violencia, no son enfermos, sino que son sanos y forman parte de nuestros entornos cercanos, digamos. Por estas razones hemos
trabajado y venimos trabajando con los colegios profesionales. Bueno, y porque por supuesto muchas de esas violencias de las que estábamos hablando se traducen, como bien lo dijeron cuando hablaban de los ejemplos laborales, en algo que, en una categoría que también desde los feminismos y desde la perspectiva de género se viene trabajando y discutiendo desde hace mucho tiempo, y que es la noción de división sexual del trabajo. Hablamos de división sexual del trabajo para hablar de la división de tareas en función del género, suponiendo que hay tareas de varones y tareas de mujeres, tareas que por cierta, y acá lo pongo entre comillas, naturaleza, son más afines hacia unos y hacia otros. Esto que el modo más brutal o más evidente de verlo es este destino que se les da a los varones en el espacio público y en el espacio laboral, mientras que a las mujeres pareciera que su destino natural es convertirse en madres y sostener el hogar, a pesar de que eso, yo estoy segura que la mayoría de ustedes que son muy jóvenes deben decir, bueno, eso ya no pasa tanto, negociamos las tareas, ahí veo caritas, negociamos las tareas, discutimos algunas cosas, compartimos todo. Sin embargo, hoy todas las encuestas sobre sobre trabajo de cuidado en nuestro país, por ejemplo, la última fue hecha el año pasado, dan la pauta de que las mujeres destinan el doble de tiempo en su día a realizar tareas de cuidado que los varones. ¿Esto en qué impacta y qué tiene que ver con la formación profesional? Que por supuesto, destinar tiempo a las tareas de cuidado, por un lado, te quita tiempo para el desarrollo profesional, por otro lado, te quita energía mental, porque muchas veces no existe el trabajo físico, pero sí el trabajo mental de estar organizando las tareas y la vida familiar y la vida doméstica de una familia, ¿no? Entonces, esa sobrecarga mental, esa sobrecarga física de tareas, repercute, por supuesto, en el desarrollo profesional de esas mujeres. Unas colegas de ustedes que tienen una asociación de mujeres arquitectas hicieron una encuesta hace un tiempo atrás, la compartieron con nosotros en unas capacitaciones que hicimos, y daban cuenta, por ejemplo, de que muchas mujeres arquitectas hacían una pausa muy importante en su desarrollo profesional cuando eran madres y tenían niños pequeños. Y durante esos años, por ejemplo, no hacían aportes a la caja de jubilación, y eso después, cuando les llegaba la edad de jubilarse, les impactaba en su posibilidad de acceder a la jubilación en el tiempo que estaba previsto. Entonces, esta división sexual del trabajo impacta muchísimo los desarrollos profesionales, pero además se replica en general en los espacios de cada profesión. Me imagino que acá debe haber un montón de ejemplos, y ustedes ya, las que están trabajando o que han empezado a lo mejor han hecho pasantías o han hecho algún tipo de experiencia, se habrán encontrado con esto que ya mencionaron, de que por ser mujeres arquitectas se les asigna algún tipo de tareas y hasta alguna tipología de emprendimientos o alguna tipología de proyectos, a diferencia de los varones, donde en general se les encargan otro tipo de proyectos u otro tipo de funciones dentro de esos mismos proyectos. ¿En qué repercute? En que en general las tareas de las mujeres están socialmente menos valoradas y están peor remuneradas. Flor, ¿querés agregar algo? No, no, sigamos, sigamos. Vamos con la imagen, así podemos ver los videitos, ¿te parece? Bueno, esta es una imagen que usamos mucho en las capacitaciones porque justamente, bueno, ustedes que también vienen de la arquitectura, son todas metáforas arquitectónicas. Seguramente han escuchado hablar de alguna de ellas: techos de cristal, techos de cemento, pisos pegajosos,
paredes de cristal, que son de alguna manera como esas metáforas invisibles, sí, o esas prácticas invisibles que no, que no la vemos o no están dichas, pero están ahí operando sobre las trayectorias profesionales y laborales, sobre todo de las mujeres, ¿no? O de las identidades feminizadas, podríamos decir. Bueno, esto, ¿Conocen algunas de estas metáforas? ¿Alguna vez escucharon hablar de alguna de ellas? Hola, buenas noches. Hola sí. Erika, ¿qué tal? A mí me pasó hace poquito que mandé un currículum a una fábrica de griferías muy conocida y nada, tengo gente conocida trabajando. Le pregunté, che, mirá, tengo ganas de mandar el currículum, ¿qué te parece? Sí, es re linda la empresa, qué sé yo, pero justo para el puesto que vos que vos mandaste, estaban buscando un hombre. Y yo digo, bueno, pero lo mando igual al currículum. Dice, en realidad están buscando un hombre porque no quieren una mujer. Es un trabajo que se viaja mucho y con la edad que vos tenés, dentro de pocos años vas a querer ser mamá, entonces no quieren volver a cambiar de profesional. Yo mandé igual el currículum, pero nunca tuve respuesta. Así que creo que eso ya es un Cuánta claro ejemplo. sinceridad, ¿no? Por lo menos te lo dijeron. Hay No, veces aparte, que en ni la que siquiera me te lo lo dijo aclaran. fue otra mujer Mm, y como que me dijo, no te, o sea, fue, si querés, mándalo, pero no te ilusiones. claro. Por eso, frente a esas discriminaciones, que son claramente violencias laborales y que están discriminando a una parte de la población, cuando por otro lado también hay que recordar que la mayoría de la matrícula en las carreras profesionales y en arquitectura se repite este porcentaje, es más alto, ¿no? En el caso de las mujeres se gradúan más mujeres, tienen mejores promedios, o sea que no es una cuestión de capacidad, sino que es una discriminación por el solo hecho de ser mujer y que probablemente en algún momento quiera reproducirse, ¿no? Bueno, frente a esto, primero es necesario trabajar mucho con el sector privado, que es el que más discrimina en este sentido, digamos, porque en el sector público hay cierta sensibilidad frente a esto, y son otro tipo de contrataciones laborales, pero en el sector privado no. Mucho para que, bueno, haya políticas positivas de inclusión de mujeres con, por ejemplo, lactarios, espacios de crianza, de cuidado en el marco de las empresas. Eso se viene haciendo y de hecho hay normativa internacional y certificaciones internacionales que premian a las empresas, sobre todo cuando se trata de empresas multinacionales, que las casas matrices premian a sus sucursales cuando lo hacen. Acá hay ejemplos muy concretos, Dreyfus, etcétera, sobre todo las aceiteras. Pero también es necesario que los estados promuevan eso con, por ejemplo, exención de impuestos, porque claramente el capitalista el capitalismo no lo va a hacer porque es buena onda, digamos, ¿no? Entonces tiene que haber políticas activas de parte del Estado. Miren, los países que más inclusión y equidad de género tienen en el ámbito laboral, ya sea público y privado, obviamente son los países nórdicos, que esos que miramos y admiramos, ¿no? Como países hiperdesarrollados, pero empezaron con políticas afirmativas en la década del 80, ¿no? Y hoy por hoy, mujeres y varones, por ejemplo, tienen la misma cantidad de días de licencia por nacimiento de hijos. Incluso pueden pedirse indistintamente o repartirse entre ellos esas licencias. Si la mujer quiere volver más rápido al trabajo, bueno, el varón se puede quedar más tiempo con la crianza. Bueno, eso tiene muchos años de trabajo y un Estado también detrás que promovió todas esas políticas. Bueno, parecería retrocediendo en nuestro país en ese sentido, pero realmente las políticas de cuidado tienen que ser fomentadas
en los ámbitos laborales, porque si no se cumplen todas estas metáforas, que no son metáforas cuando son realidades, y por ejemplo, en el caso de la compañera que habló recién, no la llaman directamente, ¿no? Ahí estaríamos con un caso de, en realidad, no sería un techo de cristal, sino un techo de cemento. Está absolutamente explícito que no la van a llamar por ser mujer y porque está en una edad en la que podría querer reproducirse. Obviamente ahí a ningún varón le preguntarían si por la edad que tiene está con ganas de tener familia, es decir, de generar una familia. Es decir, se da por sentado que el varón se va a poder ir por ahí a viajar porque a su hija, hijo, hije lo va a cuidar otra persona. Marcos pregunta por qué estamos Sí. retrocediendo, y básicamente porque perdió estado parlamentario un proyecto de ley, que era un proyecto de ley integral de cuidados, donde se incluía, por ejemplo, la ampliación de las licencias por paternidad, para que tanto varones como mujeres tuvieran más días para la crianza, y no 2 días o 10 días, como en el mejor de los casos tienen los varones para el cuidado de las niñas cuando nacen, y otro montón de políticas que justamente promovían el desarrollo de lactarios, espacios de cuidado comunitario, justamente para que tanto en el sector privado como en el sector público no hubiera excusas para no contratar mujeres porque pueden llegar a quedar embarazadas en algún momento. Bueno, y Nuestro país está muy atrás. ese proyecto de ley perdió estado parlamentario y no hay miras de volver a tratarlo en este contexto, digamos. Nuestro país está muy atrás en lo que es la educación de primera infancia, digamos, los espacios públicos de atención de primera infancia. Es decir, hoy por hoy a un bebé entre los 90 días, digamos, que es más o menos cuando se termina una licencia promedio, y los 3 años, 4 años, que es cuando empieza la educación formal obligatoria, el único modo de cuidarlo es a partir de decisiones particulares, familiares, o llevándolo a una guardería privada. Es decir, hay muy poquitos jardines, lo que se llaman jardines maternales públicos. Hay algunos, por ejemplo, si uno tiene la suerte de tener un gremio, un sindicato por el trabajo que tenés, que tenga jardín público o que te financie o que te contribuya a financiar el costo del cuidado, bueno, tenés una posibilidad, pero eso es, hay muy pocas personas. Y, por ejemplo, el desarrollo de jardines y de espacios de cuidado para la primera infancia es uno de los indicadores de desarrollo de un país, porque es una de las cuestiones que permite también el desarrollo de las mujeres en términos igualitarios, el desarrollo profesional de las mujeres y el acceso laboral en términos igualitarios, de mujeres y varones. Ahí Marcos sigue comentando, el día de la licencia por periodo menstrual es un día, y solamente lo conserva un solo gremio en nuestro país, que es el bancario. Y sí, se estuvo trabajando también lo de las licencias por gestión menstrual, porque bueno, para muchas mujeres el periodo es un problema, son días donde la pasan muy mal, donde tienen mucho dolor y donde se hace muy difícil todo. Entonces, bueno, de todos los gremios que lo tuvieron, que eran muchos, en la década del 60, el único que lo conserva es la bancaria. Y la verdad que sí que es un debate también el día de la gestión menstrual como un día, o bueno, o tener ese derecho en el ámbito laboral como un derecho, porque bueno, nada, genera muchas complicaciones para algunas mujeres que padecen mucho ese periodo en el mes. Y además genera desventajas económicas, ¿no? Eso es más que obvio, ¿no? Las mujeres tenemos un gasto mensual durante 40 años de nuestras vidas, que no lo tienen otras personas, o que no lo tienen personas que no menstruan. Entonces, eso también debería ser, porque genera desigualdad económica, debería ser financiado o por lo menos tenido en cuenta por parte de los organismos públicos y los espacios laborales. De hecho, hay también, digo, se premia a las empresas que trabajan en gestión menstrual, y estamos hablando de empresas multinacionales que manejan
muchos recursos, ¿no? Como por ejemplo Dreyfus, Cargill acá en la Argentina, que tienen espacios de gestión menstrual, proveen de elementos de gestión menstrual a sus empleadas. Sí, hemos estado también, por ejemplo, viendo políticas de empresas también locales, por ejemplo, algunas de las empresas que están en el sector de maquinaria agrícola, que han desarrollado grandes políticas para generar bastante equidad de género en las oportunidades laborales. Por ejemplo, poniendo espacios para lactancia, desarrollando espacios de guardería, digamos. Una guardería no es para los hijos de una mujer, es para los hijos de una familia, digamos. Eso me parece que también es importante, pensar que los niños y las niñas y los bebés no son responsabilidad de una mujer, porque, o de la persona gestante, como preferimos decir nosotras, sino de una familia. Y es más, son responsabilidad de una comunidad, porque esa comunidad también está reproduciendo su fuerza de trabajo y su propio sentido de existencia, digamos, cuando las infancias nacen y crecen, posibilitan que un lugar, llamémosle una ciudad, una nación, se reproduzca, tenga posibilidades de seguir existiendo, seguir siendo. Por eso, por ejemplo, para algunos países desarrollados es un problema las tasas de natalidad negativa en relación a la tasa de mortalidad, ¿no? Porque los hijos, por más que se establece mucho esta cuestión de que mi hijo y los hijos son una propiedad de las familias, en realidad la reproducción de las sociedades es un tema social, no es solamente una competencia familiar o algo que tiene que ver con la historia privada de cada una y de cada uno de nosotros. Me parece que hay que pensarlo de Sí. esa manera, Bueno, sí, todas las instituciones del digamos. sistema educativo también está pensando en esa ciudadanía, digamos, en conjunto, ¿no? En la educación de una persona individualmente. Digo, partamos de esa base, digamos, que vivimos en una comunidad, en una sociedad organizada y necesitamos gestionar, bueno, nuestras necesidades colectivamente. Si te parece, Marin, vamos a Sí, proyectar el video ¿No te ha pasado qué? Que ahí hay sí. muchas de estas preguntas que fueron surgiendo, que también ahí comentaba Marcos, que por ahí están respondidas. Les voy a dejar de compartir acá porque es preferible compartir el video directamente desde YouTube. Un momentito, ¿eh? Les voy a pedir que me digan si escuchan, porque no sé porque sé que tengo que poner algo y no sé si lo hice. A ver, ¿escuchan? ¿Escuchan? No, No, no no se se escucha. escucha. Esperen. Y lo vas a tener que retroceder. Sí, sí. Ahora sí. ¿No te ha pasado que... Ahora ¿No te ha sí. pasado que... ¿No te ha pasado que... ¿No te Sí, ha pasado sí. nunca que se te estropea el coche? Y no es por vacilar, pero sabes bastante de mecánica. Y crees que sabes qué pieza es. Entonces te llevas a tu amiga para allá. Y te presentas allí y empiezas a explicarle al mecánico, pues mira, este es mi coche, creo que le pasa esto. De esta manera facilitas el diagnóstico. Y el mecánico empieza a contestarle a ella. Y solo le habla a ella, como si tú fueras idiota. Y él habla de dinero con ella y de la pieza que le falta a ella, de cuánto va a tardar a ella. Y tú no comprendes por qué. Porque tú eres el que sabe y además el coche es tuyo. Te cabrea. Y mucho. Porque la persona que te acompaña no tiene ni idea de mecánica. ¿No te ha pasado que estás jugando con las niñas de tu vecino? Ahí tirándote por el tobogán y corriendo tras ellos. Tu vecino se da cuenta que te lo estás pasando muy bien y te pregunta, Oye, ¿no estás pensando en tener retoños tú también? porque se te está pasando el arroz. Y claro, es una pregunta que te pilla por sorpresa, ¿no? Un poco sorprendido y como, ¿quién eres tú para decirme eso? La verdad es que tú nunca has querido tener hijos. Porque no quieres y punto. Lo cierto es que ya te has buscado un montón de excusas durante los últimos años para intentar justificarte. Y estás cansado de tener que dar explicaciones y que te recuerden todo el rato que te vas a arrepentir. ¿Qué parte es la que no entienden? ¿No te ha pasado que estás en un bar y de pronto ves a una tía al otro lado de la barra
y dice, ¿y por qué no? Y se acerca y os ponéis a hablar y la conversación mola, es interesante. Pero te quieres ir. Te quieres ir solo porque te quieres ir, no sé. Te quieres ir a casa y ya está. Pero ella te dice que no, que te quedes más tiempo. Tú le dices que no, que te quieres ir. Empieza a ser menos educada, empieza a ser todo un poco más raro y empieza a ser un poco agresivo incluso. Y decide irte. Y entonces aprovechas un despiste para salir a la calle. Tienes que coger un taxi. Por miedo. ¿No te ha pasado? ¿No te ha pasado? ¿O que te has cambiado de acera por la calle? Para evitar que te intimiden con piropos. ¿De verdad no te ha pasado? Que te has justificado por estudiar una ingeniería. Porque los hombres no suelen estudiar esas cosas. Piénsalo un segundo. ¿No te ha pasado? ¿Que has sentido que tus opiniones ¿Se tienen menos en cuenta en tu trabajo? ¿Por tu condición de hombre? ¿En serio no te ha pasado? ¿De verdad no te han dicho nunca? Uy, qué mala cara tienes. Arréglate un poco. ¿De verdad no te han dicho, A ver cuándo te animas con los niños, que se te pasa el arroz. Después de Navidad hay que quitarse unos kilitos de más. Ya no entra ni en los pantalones. ¿De verdad no te ha pasado? A mí sí. ¿A mí? Sí. ¿A mí? Sí. A mí sí. A mí sí. A mí también. Y a mí también. A mí también. ¿Y a mí? Sí. Bueno, es un video que por supuesto está hecho en España, pero que bueno, también recrea de alguna manera esto que hablábamos antes con los ejemplos en el ámbito laboral, sobre todo, que decían las compañeras cuando van a la obra, lo que pasa ahí, que bueno, no les hablan porque son mujeres y prefieren hablar con los varones, aunque los dos tienen el mismo título y los dos los mismos conocimientos. Se podría hacer con ejemplos locales, pero bueno, lo tenemos a este ya hecho y nos sirve para ejemplificar esto que traíamos. No sé si nos queda algo más, Marín. Nos quedan un par de cositas, ahí vuelvo a compartir pantalla. Me parece interesante, de todas maneras, algunas discusiones que surgieron. Por un lado, para pensar, ¿no? Cuántas cosas podemos seguir pensando de nuestra organización social, de las cosas que damos por sentado y que a veces implican mucha complejidad, pero que también implican poder pensar soluciones que no son las de siempre, digamos. Es decir, podemos pensar para... ¿Están viendo ahí sí, la presentación? Sí. Sí, sí. De alguna manera, los desafíos que nos hemos propuesto las personas que investigamos género, que investigamos desde los feminismos, que desarrollamos este tipo de capacitaciones, pero que además venimos haciendo muchísimos trabajos de relevamiento, de investigación, tanto de cuáles son las políticas que se dan en diferentes países, como de cuáles son las vivencias de mujeres y varones sobre un montón de temáticas y de problemáticas, tiene que ver con poder pensar una vida que sea más feliz para todas y todos, digamos. Lo que estamos pensando es algunos modos de habitar, unos modos de convivir que nos permitan a todas y todos desarrollar más plenamente nuestros proyectos de vida. Cuando pensamos en Ley Micaela y pensamos que las instituciones tienen que ser libres de violencias de género, estamos pensando que, por ejemplo, en el desarrollo de nuestra vida profesional, como en el desarrollo de nuestra vida educativa, pasamos un montón de tiempo, convivimos con un montón de personas y que entonces esos espacios tienen que estar libres de violencias, porque cuando están habitados por la violencia nos hacen la vida mucho más difícil, mucho más infeliz, mucho más angustiante a cada una y cada uno de nosotros. Y cuando estamos pensando también de qué manera se pueden sugerir políticas y propuestas que contribuyan a mejorar nuestras vidas cotidianas, nuestras vidas de cuidado, las responsabilidades de cuidado que tenemos, también estamos pensando que todas y todos nos merecemos espacios y espacios que nos permitan desarrollar nuestra vida de una manera mucho más acompañada,
mucho menos dolorosa, mucho menos injusta, digamos. Entonces, tal vez hay algunas cosas, implica pensar y problematizar el modo en que las cosas se hicieron siempre. Sí, es probable, durante mucho tiempo los varones salían a trabajar y las mujeres se quedaban cuidando a las niñas y a los niños, y eso fue una solución muy cómoda para nuestras sociedades. Tal vez no fue una solución muy justa, pero bueno, pero sí fue una solución muy cómoda. Lo que estamos haciendo es problematizando eso. Entonces, a veces las soluciones nos parecen complejas, inabordables, inalcanzables. Sin embargo, nosotras consideramos que todas las cosas pueden transformarse, digamos, que no hay nada que esté escrito de manera eh, natural, por supuesto, digamos, poniendo el concepto de natural entre comillas, sino que todas son producciones de las interacciones y de las relaciones de poder entre mujeres y varones, y que por lo tanto todo puede ser transformado. A veces esa transformación nos implica romper con nuestros preconceptos y con todas esas cosas que tenemos muy, muy internalizadas y que pensamos que son así y que siempre fueron así. La historia también prueba que lo que nosotros consideramos a veces que es el modo natural de organización social, siempre es un modo histórico particular de cierto momento, y que hay otros momentos en que las cosas fueron diferentes, y otras sociedades en las cuales la organización social del cuidado ha sido diferente. Bueno, este video, no sé si se reconocieron en alguno de los casos, en algunos de los casos que vimos ahí del videíto, pero de lo que habla es de estos micromachismos que ya los veíamos en el iceberg de las violencias, ¿no? Son esas cuestiones pequeñas, cotidianas, que no podríamos calificar tal vez de violencia, pero que sí pueden sostener a todas esas violencias, y que se dan muchísimo en los espacios laborales. Se dan un montón en los espacios laborales y que generan muchas veces mucho malestar y muchas angustias. Y finalmente, digamos, para cerrar, ya estamos cerrando, por supuesto nosotros nos podemos quedar charlando un montón de tiempo, pero me parece que como arrancamos al principio con la encuesta y se suscitó una discusión súper interesante, hoy por hoy es necesario que nos preguntemos qué hacemos cada una de las instituciones y cada uno de los espacios que habitamos frente al renacer de los discursos de odio. Y hablamos de discursos de odio para referirnos a todas estas expresiones que manifiestan, promueven, incitan la denigración, el desagrado, las violencias hacia las personas por su identidad, orientación o expresión de género, pero también por su, como decía antes alguno de los compañeros, por su racialidad, por su corporalidad, por la clase social o por su identidad política. Esto que antes era un fenómeno por ahí eventual en los espacios, en las redes sobre todo, se ha convertido en el modo de discusión habitual, en el modo de intercambio de mensajes. Y lo más grave es que esos discursos de odio, como vimos, no quedan solamente en las redes, sino que pasan a convertirse, pueden en un abrir y cerrar de ojos pasar del ámbito de la discursividad al ámbito de la realidad y convertirse en crímenes de odio. A nosotras nos parecía que era importante pensar, bueno, que estamos a una semana de que se produjeran un terrible crimen de odio y que todos quienes nos formamos en las universidades y quienes tenemos responsabilidades en cualquier espacio profesional, con gente, con otras personas que trabajen con nosotras y con nosotros, tenemos también responsabilidad para tratar de reflexionar
sobre este tipo de discursos. Traemos acá en particular la cuestión de los discursos de odio porque porque la homo-lesbo-transfobia, porque la discriminación por género es uno de los ejes más fuertes vinculados a este tipo de discursos. Hay otros, pero este es uno de los ejes sobre los cuales se ejercen todo el tiempo estas violencias simbólicas que, como vimos, no son solamente simbólicas. Y acá hay alguno de los tipos de argumentos que se utilizan o que conforman estos discursos de odio, porque cuando hablamos de discurso de odio es muy general. Entonces, ¿cuándo utilizamos discursos de odio? Bueno, cuando se refuerzan esos roles tradicionales de género y no se los problematizan, cuando se consideran que a veces que estos discursos no nos representan o no tienen nada que ver con nosotros y por esa razón consideramos que no deberían opinar, formar parte de la opinión pública. Cuando hay una desacreditación moral a las personas que son o feministas o que enarbolan una perspectiva de género o que hablan desde el lugar de su identidad o su orientación sexual, cuando se argumenta que esas elecciones sexuales o esa identidad de género es algo contrario a una voluntad divina y se hace una argumentación religiosa, cuando se patologiza, es decir, se considera a estas personas enfermas, dementes, y se las agrede con esos términos. Y por supuesto, bueno, cuando se incita a la violencia física sobre cualquiera de estos colectivos. Nos parecía importante en este contexto, bueno, compartir con ustedes esta reflexión porque algo que tal vez debería ser, como decíamos al principio, todas y todos considerábamos que las identidades, las orientaciones y la expresión de género tiene que ver con la libertad individual de cada persona y nadie debería meterse. En realidad lo que estamos viendo es que esa libertad individual que tiene que ver con lo más propio que tiene una persona, con la subjetividad de esa persona, hoy por hoy está amenazada y está violentada cotidianamente. Bueno, y para ir cerrando, yo en primer lugar le quería agradecer una vez más a Viviana por la convocatoria, por organizar este taller, este módulo en el marco de esta capacitación. Nuevamente también reafirmar el compromiso que tenemos desde la universidad pública por trabajar estas temáticas, que son las temáticas que venimos trabajando ya desde hace mucho tiempo al interior de la misma universidad, con espacios externos a la universidad. Estamos en un contexto muy complicado, muy difícil en la universidad pública. Ustedes me imagino que están al tanto bueno, de que no estamos recibiendo la actualización de los gastos de funcionamiento. Eso compromete mucho justamente el funcionamiento de las universidades. Por supuesto que no estamos recibiendo también actualizaciones salariales. Bueno, habrán visto que la semana pasada en un acto extrañísimo, solamente la UBA arregla la actualización presupuestaria que está pidiendo el conjunto del sistema universitario. Eso, si bien nos genera un montón de dificultades cotidianas, igualmente redobla también nuestro compromiso y nuestra convicción de que tenemos que seguir construyendo universidad pública y estamos a disposición siempre para este tipo de espacios, digamos, donde nos convocan, porque creemos además que la universidad pública no solo les ha otorgado un título a ustedes, sino además es un espacio donde se construyen mejores relaciones a partir de que hemos empezado a implementar todo este tipo de políticas de abordaje de las violencias, de no discriminación, de trato digno. Que eso enseña hoy por hoy también la universidad pública, no solo enseña contenidos para recibir un título profesional, sino también transmite valores para construir una sociedad más justa. Creemos que también en este contexto tan difícil, donde hay
tantas desigualdades, necesitamos seguir construyendo educación pública de calidad y también es de alguna manera una invitación que les dejamos porque así como la sociedad toda hizo un gran esfuerzo para que ustedes tuvieran un título, porque la sociedad sigue depositando en la universidad pública muchas expectativas, y no solo expectativas, sino también recursos, también la sociedad espera que esos profesionales, además de ser muy buenos profesionales en su disciplina, contribuyan para construir una sociedad más justa, para resolver los problemas cotidianos que tiene la gente y que necesitamos seguir atendiendo más que nunca, porque justamente esperamos vivir en un mundo más justo, con menos odio y más solidario. Así que es un poco esta también la invitación que les dejamos, que no solamente son profesionales, sino que además tienen la responsabilidad de contribuir con esta construcción social más justa e igualitaria. Esperamos que el contenido de este módulo les, les, les abra un poco más de preguntas y les permita también construir algunas respuestas para eso. Bueno, y que si quieren también en algún momento profundizar sobre alguna de estas cuestiones, en este convenio o en este trabajo que venimos haciendo desde hace un tiempo con el Colegio de Arquitectura, hay un curso completo de Ley Micaela para arquitectas y arquitectos que está disponible. Bueno, tendrían que hablar con Viviana como para que les pase los links, pero es autoadministrable, es decir, es un curso que consta de 4 módulos que son autoadministrables, que ustedes pueden ir viendo y ir realizando las autoevaluaciones y profundizar en muchas de las discusiones que hoy apenas logramos, bueno, poner los títulos y poner algunos temas en agenda. Pero si están interesadas, nosotras a partir de este trabajo conjunto con el colegio, hemos diseñado ese curso que no es solo para las personas que recién se matriculan, sino para todas y todos los profesionales de la arquitectura. Yo les agradezco a ustedes, Florencia, María Ángeles. Creo que es muy importante haber incorporado este módulo, seguir dando esta charla, y no lo digo yo, sino el colegio así lo decide y me parece muy oportuno. Ojalá llegue el momento en que no tengamos que hablar más de estos temas, pero mientras tanto es muy, muy, muy importante y yo creo que atraviesa a todas las profesiones y todo, pero nosotros la vivimos cotidianamente en el tema de la obra y del desarrollo de nuestro quehacer profesional. Les agradezco a todos por haber participado, que esta capacitación, que bueno, es un salpicado en un montón de temas, les haya servido mucho más allá que el beneficio que van a obtener, que es un año de matrícula gratis, eximida del pago, pero la intención es que realmente darles un panorama, un pantallazo en muchos temas. Y bueno, y lamentablemente nos queda corto el tiempo. Daría para mucho más. Ahí en el chat estuve leyendo, se dio un ida y vuelta interesante entre algunos participantes de acá del curso, que hubiera estado muy piola retomarlo, pero bueno, como digo, tendríamos para 1 hora más por lo menos. Hay un participante que preguntó si era obligatorio contestar la encuesta. La encuesta no, era a título de un Era un disparador ejercicio, digamos. un ejercicio disparador para comenzar a Exacto. hablar, nada más. No es una encuesta, no nos Era un interesa en ejercicio, términos estadísticos. claro, por ahí se engancharon un poquitito más tarde y no entendían la intención de esa encuesta. Bueno, si queda alguna consultita más, rápidamente, si no, vamos cerrando. Yo ya estuve compartiendo el enlace de asistencia en el chat de la reunión. Muchas gracias por la clase, como siempre, todas son muy interesantes. Gracias por la clase, bueno, hay muestras de agradecimiento muy lindas.
Y bueno, esto ha demostrado que tenemos que seguir dando la discusión. ¿Algo más que tengan que agregar? No, Gracias, Vivi. muchas gracias a ustedes y sí, si tienen cualquier pregunta, nosotras siempre estamos a disposición. Bueno, muchas gracias a todos por estar presentes en este curso. Les deseo lo mejor para este arranque en la profesión. Y bueno, sepan que el colegio está abierto para la participación de todos ustedes. Vamos cerrando este curso. Recomiéndenlo para futuros arquitectos que se reciban y sean conocidos ustedes, que estaremos siempre renovando la edición de este curso. Muchas gracias, Florencia. Muchas gracias, María Ángeles. Vamos cerrando, nos vamos despidiendo y ahora sí, ya no me despido hasta la semana que viene. Con esta clase hemos terminado el curso. Estén atentos, les llegará la encuesta por mail. Chao, buenas noches.